Hola, hola, saludos a todos. Desde la asignatura de Derecho Público de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Valencia, Venezuela, presentamos nuestro segundo podcast educativo que lleva por nombre Contadores y Administradores Hablan de Derecho. Modera quien les habla, profesora Carlina Fernández, y desde ya empezamos hoy con el episodio 13, denominado El sufragio, interrogante, obligación o derecho. Para entenderlo un poco mejor, hoy tenemos con nosotros como invitados especiales a Abril Toro, Andrea de Freitas, Ángeles Higuera, Ángela Leal, Cristian Rodríguez, Darlene López y Gustavo Rodríguez. Ellos son estudiantes del primer semestre de las escuelas de Administración Comercial y Contaduría Pública. Empecemos por el comienzo. ¿Es necesario el sufragio para hablar de democracia, muchachos? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, cabe recalcar que la democracia y el sufragio son conceptos que van de la mano, pero para entender qué es el sufragio vamos a hablar sobre un pequeño concepto o sobre lo que entendemos nosotros como el sufragio. El sufragio es un derecho, y también se puede ser una obligación en diversos países, de tener la decisión de elegir a tu representante político dentro de elecciones programadas dentro de un país. Entonces, sí, para hablar de sufragio es necesario también hablar de democracia, porque son conceptos que van de la mano y bajo sus características, una de las características del sufragio podría ser que debe ser democrático, es decir, que cada uno podamos tener el derecho de votar por quienes queramos, por nuestros representantes políticos, sin tener ningún parámetro o sin tener alguna restricción por hacerlo, y tener libertad de expresión al hacerlo. Podríamos decir entonces que para preservar la democracia el sufragio debe ser obligatorio. Depende del punto de vista de la persona, porque hay, por ejemplo, estados que toman el sufragio como un derecho, como puede ser el caso de Venezuela, y hay países que lo consideran una obligación. De hecho, ponen multas o servicio comunitario si no votas, porque se puede prestar para algún problema político, para no correcta participación, porque es eso, participación de la ciudadanía para elegir las condiciones en las que tú quieres vivir. Entonces sí, la respuesta sería que sí se necesita, que debería ser obligatorio para poder preservar una nación. Bueno, pero ahorita, porque a mediados del siglo XX, por ahí, nosotros no votábamos por los presidentes, sino que era el Congreso Nacional que se encargaba de elegir a los presidentes del país, pues bien sea de Venezuela, no sé de otro país. Exacto, y principalmente el primer presidente que se eligió aquí en Venezuela por cuestiones de votos fue Manuel Felipe Tovar en 1860. Claro, ya de contrincantes ahí él tenía a José Antonio Páez y a Pedro Gual. Claro, entonces la siguiente pregunta sería. Seguido a esto, ¿qué otro deber ciudadano consideran que pudiese ser obligatorio? Voy a intervenir allí, me disculpa un momentico. Fíjense, esa pregunta es muy interesante, porque si la ¿la podrías leer de nuevo? Claro. ¿Qué otro deber ciudadano consideran que pudiese ser obligatorio? Hay que escuchar muy bien para poder responder. ¿Qué otro deber ciudadano? Fíjense que hablamos de derechos y deberes, ¿cierto? Sí, señora. Ok, como ciudadano tenemos las dos caras de la moneda. Entonces, ¿qué otro deber ciudadano consideran ustedes que pudiese ser de carácter obligatorio? Podría ser la participación en los movimientos políticos, participación en los momentos de las campañas, principalmente para los estudiantes, porque se ha visto que muchos estudiantes no están interesados en lo que tiene que ver la política en Venezuela. Entonces, algún tipo de deber obligatorio debería ser participar más en este tipo de cosas, porque es directamente tu poder como ciudadano, es algo que está ligado contigo. Claro, como dice Andrea, ya esto viene ligado a tus intereses. Como dice ella, habría que, por ejemplo, asistir a congresos, poderse informar y nutrirse sobre información que nos pueda servir mucho más adelante. Claramente, si eres una persona que no sabe de algún tema en específico, vas a empezar a quejarte, vas a empezar a decir no, que el sistema de gobierno no sirve,
no sirve, y alguna otra pregunta. Pero al adentrarse más al tema, podríamos saber y poder hablar para poder discutir sobre un tema en específico, bien sea, por ejemplo, el tema que vino ocurriendo recientemente, el 3 de diciembre, sobre la Guayana Esequiba. Aquí muchos sabemos, los que somos de aquí, que nos pertenece, pues, pero realmente hay muchas personas que no le dieron importancia para poder seguir y, ¿cómo le explico? Para las votaciones, no le dieron importancia y realmente solo fueron un total de casi 10.000 personas que fueron a votar. Pero bueno, ese deber es de nosotros mismos, que nosotros tengamos que nutrirnos sobre información que realmente a veces no nos llega porque estamos pendientes de algunas otras redes sociales y no nos importa. Para cerrar, el sufragio como derecho ciudadano, ¿qué obligaciones genera para el Estado? ¿Qué obligaciones genera para el Estado? Bueno, para mí, para las obligaciones que actualmente genera para el Estado, sería, bueno, vamos a basarnos aquí en Venezuela. Las obligaciones que genera todo esto tiende como a seguir en la misma sociedad que ellos quieren actualmente que nosotros estemos. Para mí, sinceramente, con respecto a eso, actualmente, y también con respecto a la anterior pregunta, actualmente, para nosotros, con respecto a todo esto de las votaciones, ya no depende más que todo de que si nosotros vamos a ganar o algo por el estilo. Todo ya se volvió tan monótono, tan normal, que ya sabemos nosotros quiénes mismos pueden y quiénes pueden ganar nuevamente. Entonces, por eso siento yo que ahorita sería una obligación para nosotros votar más que todo. Bueno, nada más que decir que en las características del sufragio han evolucionado mucho mediante el tiempo y lo que ha pasado. Mediante que el sufragio tiene como características, por lo menos importante, que es universal, que ya cada persona después de cierta edad puede tener el derecho a votar. Y la más importante, que la relaciono con la segunda pregunta, que es igualitario, ya que antes se tomaba mucho la clase social, la esclavitud en esos temas, y hoy en día ha evolucionado mucho, ya que muchas personas mediante la edad pueden ya votar desde que sea permitido, y que en obligación o voluntario, como ya tocamos en ese tema, en varios países es una obligación, por lo menos en Europa hay muchos países que es obligado y hay otros en los que es voluntario, ya que como el sufragio es libre, que es otra de las características, uno tiene derecho a votar por lo que uno opina que es mejor para nosotros o la mejor opción que veamos, y ahí depende de la elección y cómo se ha dado democráticamente. También es bueno saber que el sufragio está establecido en el artículo 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que es un derecho universal que se ejerce mediante votaciones libres, secretas y directas. También es bueno decir que las mujeres no tuvieron derecho de votar hasta 1920, que fue la primera vez que una mujer pudo ejercer su derecho al voto. En Venezuela, la primera mujer que fue a votar fue en 1946. Excelente ese aporte. Justo iba a preguntar si tienen algún conocimiento, cómo ha sido el manejo de la, digamos, inmersión de la figura de la mujer en el proceso del sufragio a nivel mundial, o incluso si lo quieren hacer muy particularizado el caso de Venezuela. Sí, bueno, anteriormente en otros países, hablo de otros países porque otros países y sus movimientos fueron los que llevaron a Venezuela a que tomaran en cuenta a la mujer, porque anteriormente podemos decir que no votaban ni mujeres, no votaban esclavos, no votaba gente que no tuviera propiedad, es decir, una casa, un carro, no tenían derecho a votar. Entonces, debido a que en otros países se hizo movimientos para que las mujeres pudieran salir a votar, obviamente las mismas mujeres fueron las que realizaron dichos movimientos para poder ejercer su derecho al voto. Venezuela tomó en cuenta esos movimientos y entonces mediante el Congreso de Angostura, mediante muchas constituciones a lo largo de los años, durante varios presidentes, fueron quienes realizaron o quienes en 1947 decretaron que era legal el voto hacia la mujer, o sea, o que no era legal, pero que sí se podía realizar, porque anteriormente no. Excelente, me parece maravilloso ese aporte.
sobre todo porque hay mucho desconocimiento, ¿no?, del otro lado de la palestra. Bueno, con esto cerramos. Agradecemos a todos nuestros oyentes por estar allí. Nos pueden encontrar en Spotify, en YouTube, en Instagram como Nota y Café. Los esperamos hasta un próximo episodio y recordemos, contadores y administradores hablan de...